Ahora vamos a requerir la presencia de Juan Guillermo Figueroa, por favor. Veremos ahora la perspectiva ética en un trabajo cuyo título es ¿Qué sucede cuando soy el otro? Apuntes éticos sobre la diferencia. El doctor Juan Guillermo Figueroa, conocido de la Asociación Psicoanalítica Mexicana, ha colaborado en muchas ocasiones con nosotros, muy estimado. Es investigador del Colegio de México y profesor de la Universidad Nacional Autónoma. Ha hecho estudios en filosofía, matemáticas, sociología, y en fin, nos va a brindar ahora su trabajo sobre la perspectiva ética. Por favor. Muchas gracias, Juan. Miren, muy buenos días. Déjenme hacerles 2 o 3 anotaciones antes de empezar a hablar. Por una parte, Juan acaba de decir amablemente que soy amigo de la Asociación Psicoanalítica, pero después de la exposición que acabamos de escuchar, quiero decirles que yo no soy psicoanalista, ni nada cercano al psicoanálisis. Muchas veces me han hecho el favor de invitarme, y yo creo que aparte de la amabilidad, no sé si es para estudiarme o para... Entonces, ¿qué sucede cuando soy el otro? Precisamente por eso, yo cuando he estado en diferentes congresos de análisis de psicoanálisis, lo que me ha llamado mucho la atención son el tipo de, lo que acabamos de escuchar como el último ejemplo, de que muchas discusiones en el psicoanálisis ponen ejemplos y se ponen a describir el caso y luego a tratar de interpretarlo. Cuando uno le hace un poquito a la sociología, argumenta constantemente que hay un gran problema cuando uno sobreinterpreta. Entonces, cuando uno revisa su historia personal, dice García Márquez que una cosa es la historia vivida y otra cosa es la historia contada, ¿no? Entonces siempre está uno contando el cuento, un cuento sobre el otro cuento. Entonces cuando la doctora Lea me hizo el favor de invitarme, me llamó mucho la atención una vez más venir para acá. Y hace rato que nos encontramos me decía, es que me llamó mucho la atención hace un par de años en Chiapas cuando lo oí hablar, oír hablar a un mexicano cuestionando la cuestión religiosa, ¿sí? Decía que curioso que un mexicano se atreva a cuestionar, porque yo hablo de la negligencia pastoral, por ejemplo, no únicamente de la negligencia médica, sino de la negligencia pastoral, ¿no? Es decir, el daño que produce la mala práctica pastoral. Sin ser católico lo interpreto como análisis de los derechos de los creyentes. Entonces, una de las cosas que quisiera que vieran en la imagen es ¿qué sucede cuando soy el otro? Cada quien escoge de qué lado del espejo se ve, ¿no? Lo que voy a tratar de hacer es, no sé si fue por una amabilidad hacia mí, por una equivocación, en el programa parece como que yo voy a hablar 45 minutos y todos los demás media hora. No sé de qué privilegios gozo, pero voy a tratar de no aprovechar los 45 minutos, pero sí le pediría mucho a Juan que cuando falten 5 minutos a discreción tuya, me lo digas para pasar inmediatamente a las conclusiones. ¿De los 30 o de los 40? De los 45. O de algo intermedio. Una cosa que se me hace muy importante, se lo dije a Tere hace un momentito. El 22 de enero de 1991 murió el mayor de mis hermanos, ¿sí? Víctor Manuel se llamaba, era un gran amigo mío, ¿sí? Cuando digo el mayor de mis hermanos es que tengo muchísimos hermanos, tengo 10 hermanos, ¿sí? Ya solo me quedan 9, pero era un tipo al que yo quería muchísimo, entonces quisiera yo recordarlo con mucho cariño, a 20 años de que cambió de domicilio, como dicen algunos, ¿sí? Quisiera hacer un ejercicio en 6 partes, ojalá que me dé el tiempo para hacerlo. Primero voy a ir mostrándoles un poquito cómo leo el prejuicio desde la ética. Paso rapidísimamente en un segundo momento a cómo me veo yo a mí mismo. Cómo me veo yo a mí mismo cuando me veo como el otro. En un tercer momento regreso a la ética y al lenguaje, porque se va a hacer clave para analizar el prejuicio, la dimensión del lenguaje. Cuarto, voy a retomar algunos ejemplos de prejuicios intelectuales, de prejuicios académicos. El tipo de temas que yo trabajo son objeto constantemente de descalificaciones que van mucho más allá de la academia, ¿sí? La quinta parte, voy a llegar a una conclusión que es cuestión otra vez, si estamos o no entrenados para ética. Es decir, si somos capaces de hacer reflexión ética. Y el anexo, si nos da tiempo, es una canción de Serrat, ¿sí? No esperen que la cante, pero les voy a poner 2 o 3 párrafitos que son muy interesantes a propósito de la autoridad. Entonces, pasemos a la primera.
Una idea muy básica. ¿Qué es lo que hace la ética según yo? La ética no es la que define lo bueno y lo malo, como mucha gente lo cree. La ética es una parte de la disciplina que analiza las normas sociales, las normas de comportamiento, cómo se define lo correcto e incorrecto, lo aceptable y no aceptable. Y al final de cuentas lo que la ética está buscando es cuáles son los prejuicios de las normas. Pero fíjense cómo lo escribo, prejuicios, ¿sí? A diferencia de la lectura psicoanalítica de hace un momento, el prejuicio no se lee como una descalificación, se lee como lo que hay antes del juicio, prejuicio, ¿sí? ¿Desde qué valores, desde qué supuestos, desde qué referencias yo enjuicio algo como aceptable o no aceptable? Entonces es muy interesante porque en la imagen del espejo de hace rato, el prejuicio lo que me permite evidenciar es desde dónde estoy organizando la realidad, cómo le estoy clasificando, cómo le estoy aceptando, pero al mismo tiempo cómo le estoy descalificando. Una de las cosas que pasa con el ejercicio de la ética es que uno al mismo tiempo que identifica cuáles son los autores de las normas, identifica cuáles son los personajes que han sido excluidos en el proceso de definir las normas. La demanda feminista es porque la mitad de la población o un poquito más ha sido excluida de la definición de las normas. La demanda de muchos grupos sociales excluidos es porque no han sido considerados en la definición de las normas. Y la reflexión ética lo que posibilita es decir quién sí fue tomado en cuenta y quién no fue tomado en cuenta. Por ejemplo, los adolescentes, cuando ahora se habla de sociedades adultocéntricas, ¿no? Entonces, cuando la ética se pone en relación con la sociología, no únicamente evidencia esas normas y esos supuestos, sino que trata de reconstruir cómo van cambiando las normas en el tiempo. Cuando mi querida progenitora, que acaba de cumplir 85 años, me dice, ya no es como en mis tiempos, yo digo, me encanta que no sea como en tus tiempos, porque eso quiere decir que el futuro podría no ser como ahora, todas las normas pueden ir cambiando en el tiempo. Y lo que es interesante cuando uno combina sociología con ética es que logra identificar quiénes son los autores de la transformación de las normas. Y la mayor parte de las veces los autores de esas transformaciones son aquellos que tomaron conciencia de la exclusión y trataron de incorporarse a la definición de las normas. Un ejercicio muy interesante, y no voy a repetir todo lo que está en las diapositivas para cuidar el tiempo, es que cuando uno se da cuenta de esto, de las exclusiones, hay autores que dicen que el que nombra norma. Es decir, el que nombra es el que define quién es el otro y cómo se ordena. Un ejemplo clarísimo, yo sé que aquí hay mucha gente que trabaja sobre sexualidad. Ustedes han oído hablar de los movimientos por la diversidad sexual. Y regularmente los movimientos por la diversidad sexual se autocalifican como LGBT, a veces le ponen varias T's, pero recientemente incluso se le pone LGBTI. O sea, lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero, incluso intersexuales, ¿sí? Pero un querido colega sexólogo acaba de proponerme hace poco, desgraciadamente ya falleció, que por qué no le poníamos LGBTH. Y varios sexólogos y activistas dijeron, ¿cómo que H? Decía, claro, ¿por qué no incluimos la heterosexualidad dentro de la diversidad? Porque si ponemos LGBTI o cuantas T sean, todos esos son diversos con respecto a la H. Mientras que si ponemos la H, todos somos diversos entre nosotros. Nadie es el parámetro de referencia. Incluso él era un pastor de una iglesia y él decía, mi iglesia es tan tolerante que aceptamos heterosexuales. Entonces, la gran pregunta es cómo se define la diferencia. ¿Quién define al diferente? Según la ética, y todavía estoy en el primer nivel de la ética, hay tres reacciones concretas ante la diferencia. Una primera es descalificar al diferente. Ser tan prepotentes, no en mala onda, que creer que lo que yo conozco es suficiente para la realidad. Entonces cualquier cosa que no encaje dentro de lo que yo ya conozco, lo hago a un lado. No es parte de mis esquemas. Oye, pues espérate, ¿no sabes que tus esquemas son insuficientes? No. La primera reacción intuitiva de muchísima gente es descalifico al diferente porque no sé dónde meterlo, o porque no quiero meterlo en ninguna parte, ¿eh? Simplemente no es como yo. Cuando uno ha tenido hijos y los manda a las escuelas, uno busca escuelas que sean como uno, no busca escuelas que sean diferentes a uno, ¿eh? Uno los entrena para ser como uno. Entonces, ¿qué es diferente? Lo separo. Hay una segunda lectura que es, no únicamente me separo del diferente, sino que le tengo miedo al diferente. Y hasta le tengo miedo al diferente que puedo pensar que aceptar al diferente es como una lectura de devaluación
o de que ya no hay valores, porque ya no son como las cosas como antes. Y a veces, por separarme del diferente, emergen y me refugio en lecturas fundamentalistas. La emergencia, el reforzamiento actualmente de múltiples fundamentalismos religiosos, políticos y académicos es porque no saber qué hacer cuando me cuestionan mis certezas previas. Una tercera opción, que para mí es la más interesante, la más constructiva, la más prometedora, es si esto no estaba dentro de mis esquemas, ¿por qué no reviso las categorías de la otredad? ¿Por qué no pongo a revisar mis esquemas? Ahí acaba lo ético. Empecemos un poquito con lo personal.